ponencia El empoderamiento de mujeres productoras y la soberanía alimentaria, una perspectiva desde el desarrollo humano. Bienvenida, y la acompaña la doctora Alejandra Casal. Pues bienvenidas ambas. Está cerrado el micrófono de ustedes. Lado izquierdo abajo en el Zoom. Listo. ¿Me escuchan? Sí, sí, ya había empezado con todas las ganas. Pues de nuevo. Muchas gracias. Bueno, como ya se mencionó, el nombre de este proyecto es el empoderamiento de mujeres productoras y la soberanía alimentaria, una perspectiva desde el desarrollo humano. Y las autoras somos la doctora Alejandra Casal Ferreira, la doctora Sabrina Rodríguez Ogaz y una servidora, Ana Victoria Flores Vega. El objetivo del trabajo de investigación es analizar el proceso de empoderamiento que mujeres productoras rurales, urbanas y semiurbanas de la ciudad de Cancún han desarrollado desde la soberanía alimentaria para el establecimiento de buenas prácticas y el fomento al crecimiento desde el desarrollo humano. El método consiste en un estudio descriptivo, interpretativo, con una orientación metodológica de carácter cualitativo. Enfatiza que las personas son las y los actores principales y sus significados se construyen en la interacción cotidiana con los demás y se privilegian los contenidos como procesos discursivos determinados por la cultura. Y lo anterior asume una realidad dinámica. Desde este enfoque, entonces, se enfatizan el análisis cualitativo de los datos y los métodos de recolección de los mismos, así como las narraciones de las mujeres que participaron en la investigación, compartiendo sus saberes vinculados a los conocimientos ancestrales, sus experiencias de vida y todo aquello que forma parte de su crecimiento personal. Este proyecto se entreteje de la siguiente manera. Partimos del contexto en donde surge el Tianguis del Mayab dentro de la Universidad del Caribe, sus orígenes y su conformación. Como segundo punto, se habla sobre la soberanía alimentaria, la resistencia y fomento del desarrollo humano de las productoras de la zona urbana y conurbada de la ciudad de Cancún. Y posteriormente, en el tercer y cuarto punto, se abordan el género como herramienta analítica en las mujeres productoras y el empoderamiento y su impacto en la vida también de estas mujeres. También se presenta el análisis sobre todo de las narrativas, es muy importante, de las mujeres productoras, y estas narrativas se dividen en tres puntos importantes. El primero, las resistencias, trabajando la tierra. El segundo, el sistema alimentario ideal para la familia, la comunidad y la naturaleza. Y el tercero, desarrollo personal y empoderamiento de las mujeres productoras. Bien, para empezar entonces tenemos o daremos un contexto general del Tianguis del Mayab. Este es un tianguis que se instala en la Universidad del Caribe y es una propuesta que comenzó en esta institución en el año del 2010. El Tianguis del Mayab surge como una respuesta a la problemática ambiental y socioeconómica que viven muchas comunidades rurales mayas del estado de Quintana Roo. También surge como una respuesta a una forma de resistir a los discursos y estrategias capitalistas y trabaja sobre las necesidades y problemáticas que enfrentan las y los productores frente a este modelo de desarrollo económico dominante. El Tianguis del Mayab visibiliza el conocimiento y las prácticas tradicionales y ancestrales de las comunidades indígenas y campesinas. A 13 años de su comienzo, la conformación del Tianguis ha ido cambiando, pero son 5 mujeres de la zona rural, semiurbana y urbana quienes han guiado y trabajado junto con otras productoras el Tianguis del Mayab. Bien. Eh, Como bien mencionaba Ana, uno de nuestros temas que estamos apuntalando es el tema de la soberanía alimentaria. Hemos estado trabajando con las productoras, con estas 5 productoras, e hicimos 3 grupos focales y el primero y el segundo se enfocó a trabajar en los temas de soberanía alimentaria. Estuvimos indagando sobre sus historias de vida,
sobre sus recuerdos en sus alimentos y les pedimos que hicieran algunas actividades específicas, tales como replicar de manera escrita algunas de las recetas que sus abuelos preparaban y que ellas recordaban, y la segunda, que pudieran hacer entre todas un sistema alimentario el ideal para ellas. Y fue muy interesante porque evidentemente sí traemos, o sí traen más bien ellas a la actualidad, pues esta necesidad de rescatar el campo, los productos locales y obviamente reconociéndolos como una alimentación sana. Y la segunda parte, que fue el tema del género y el empoderamiento con las productoras. Trabajamos entonces con 5 productoras en donde unas son de la zona rural, otras son de la zona semiurbana y conurbada de la ciudad de Cancún, y otras son de la ciudad de Cancún. En el caso específico del género y el empoderamiento, lo que queríamos indagar era, a partir de sus experiencias y de sus historias de vida, pues cómo es que se permea a partir del Tianguis del Mayab esta construcción nueva y esta resistencia o cambio a algunos temas del heteropatriarcado. Entonces, y el rol sexual femenino que ellas tenían o tienen. Bueno, aquí tenemos algunos comentarios de la productora, de las productoras que son de la zona rural. En ese sentido, pues sí se rescata que son productoras que vienen del campo, que son campesinas, que trabajan en el huerto familiar desde muy pequeñas, desde que son hijas, ¿no? Y niñas. Y que algo que les interesaba cuando les propusimos el tema del Tianguis del Mayab era que tuvieran un ingreso propio para poder ayudar a la familia, principalmente. Y muchas de ellas, bueno, no muchas, algunas de ellas comentaban que esto les servía y les fue útil para ayudar a sus hijos a estudiar. Y evidentemente el apoyo al esposo. Y algo que nos comentaba fue que cuando hicimos la invitación a trabajar al Tianguis del Mayab hace 13 años, pues el tema fue cómo hablarlo con sus esposos, ¿no? Y bueno, aquí tenemos el comentario de una de ellas, que al final del día decidió asistir al Tianguis a pesar de que su esposo se resistía, a pesar de que este discurso heteropatriarcal pues sí se impone casi siempre en las mujeres y más en mujeres rurales y más en mujeres indígenas. Sin embargo, esta productora pues sí tomó las riendas de su decisión, y hoy por hoy, bueno, su esposo le ayudaba a preparar los alimentos para venderlos en el tianguis. Es decir, esta situación cambió. En el caso de la productora que vive en la zona conurbada de Cancún, ella no era campesina, ella vivía en la ciudad de Cancún. Ella decide migrar hacia la zona conurbada en un huerto y empieza a tomar cursos para capacitarse, y empieza a trabajar la tierra, también su huerto. Y ella, la idea que tenía era poder tener un botiquín, poder hacer un botiquín sabiendo que las plantas tienen una intención de salud, y empieza a hacer su huerto. Y cuando viene a la Universidad del Caribe, al proyecto de cohuertos, se capacita y se integra al Tianguis del Mayab también como parte pues, de este trabajo. Y también ella nos habla de cómo en un principio pues su esposo se opone por esta idea de que el hombre es el que tiene que llevar los ingresos, que la mujer tiene que estar en casa para preparar los alimentos y encargarse de la educación de sus hijos. Sin embargo, ella habla mucho aquí de cómo ella tenía que ser ejemplo también para sus hijos, y sobre todo su hija, que veía, ¿no? Y que le decía: mamá, pues tú puedes salir adelante y no tienes por qué quedarte en casa. Entonces, el tianguis aquí también fue decisivo para este proceso de transformación de la productora. Y tenemos también a nuestra productora local de aquí de la ciudad de Cancún, que ella pues es una persona que incluso se educó, asistió a la universidad. Ella no era campesina, ella de hecho está empezando apenas de unos años para acá a transformar la tierra. Ella no tenía tanto contacto con este tipo pues de situaciones, pero ella agradeció mucho el haberse integrado al tianguis a vender otros productos que no eran del campo y empezarse a capacitar. Ella se hace un reconocimiento porque este tema, la capacitación, a ella le abrió los ojos y le permitió hoy por hoy empezar a sembrar, ¿no? Y a tener algunos productos.
Y bueno, ella habla de cómo reconoce que en la ciudad, pues sí, ella ha vivido todo este tema del heteropatriarcado, perdón, y cómo es que ella desde pequeña ha luchado contra eso y bueno, lo ha conseguido, ¿no? Estas son como las tres cosas que nosotros queríamos destacar de los grupos focales que tuvimos con estas productoras y que al final del día ha impactado pues hoy por hoy en sus decisiones. En cuanto a las consideraciones finales, podemos destacar entonces que el Tianguis del Mayab es un espacio donde las productoras han podido hacer una red solidaria, tienen actualmente una relación que las encadena, las valora y da importancia del vínculo entre lo humano y lo rural. Este trabajo que realizan las productoras del Tianguis es una clara resistencia pues, a a lo que es la agricultura convencional, digamos, que es la producción de gran escala con paquetes tecnológicos que atentan contra la naturaleza y sobre todo también contra la salud de las personas. Entonces, este es un trabajo que fomenta la soberanía alimentaria de la región. También creemos que este espacio no solo es un espacio de compraventa o no es un espacio solo de producción, también es un espacio de capacitación, un espacio de empoderamiento por el que han pasado y ha trastocado, pues no solo los roles de género, ha trastocado muchas partes de crecimiento personal y de aprendizajes de las mujeres y los hombres que trabajan en el Tianguis del Maya. Hoy por hoy, estas mujeres sí se han cuestionado los roles aprendidos desde pequeñas, han valorado o revalorado sus saberes y capacidades, y esto tiene que ver con que se ha reelaborado también su propia identidad, ha generado también solidaridad entre ellas, ¿no? Ellas construyeron, por ejemplo, una organización interna en el Tianguis en donde se prestan dinero en una caja que ellas van metiendo y si alguien tiene alguna dificultad, por ejemplo, hay un préstamo de dinero y del cual no se cobra ningún interés y después se regresa tal cual. Ellas han generado estos vínculos de solidaridad y bueno, a partir de todo esto, pues se siguen capacitando en temas agrícolas, en temas de incluso aprendizaje significativo, en temas de decisiones asertivas y todo este tipo de cosas. Me parece que el tianguis es un pretexto y un espacio para seguir trabajándose como mujeres, como productoras en la ciudad de Cancún. Muchas gracias.